Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. En el vídeo de hoy vamos a estudiar una base de datos muy especializada que es la base de datos de Derecho Internacional Humanitario de Cruz Roja Internacional. Poco a poco iré haciendo más vídeos sobre bases de datos tan especializadas como estas, porque cuando trabajamos en diferentes proyectos de investigación nos podemos ver en la tesitura de recurrir a determinadas fuentes de información y cuantas más conozcamos, más podemos tener en nuestro archivo y recurrir a ellas cuando sea necesario. Recordad que uno de los indicadores que mide la calidad a la hora de evaluar un proyecto o un trabajo de investigación es que esté eficientemente respaldado por unas fuentes de información solventes. Por eso debemos conocer todas aquellas instituciones que sean relevantes en cada ámbito, que generan resultados de investigación o desarrollan bases de datos que nos puedan ser útiles. Esta base de datos es muy específica y es sobre derecho internacional humanitario. Y Cruz Roja Internacional, como sabéis, es un organismo de carácter internacional que tiene una relevancia importante en todos los conflictos de carácter humanitario que ocurren en el mundo. Entonces, conocer la existencia de esta base de datos es importante para recurrir a documentos que se almacenan en esta base de datos. Evidentemente, cada uno de estos documentos que almacena esta base de datos los podemos obtener a través de una simple búsqueda en Google. Si estamos buscando un tratado concreto o una ley concreta, seguramente lo metemos en Google y nos dé miles de fuentes de información que almacenan esos datos, esa información. Tened en cuenta que casi todos son leyes y tratados que estarán recopiladas en otros repositorios o bases de datos. Pero conocer la existencia de una base de datos de esta característica, si nosotros vamos a trabajar en un proyecto o vamos a desarrollar un trabajo sobre una temática tan específica como esta, nos permite que si tenemos que realizar un contexto o un estado del arte sobre el tema que nos ocupa, si vamos directamente a este tipo de bases de datos tan especializadas, pues podremos recuperar toda aquella información o todos aquellos artículos que sean realmente pertinentes para nuestro trabajo. No tendremos que estar saltando de una fuente de información a otra o de una base de datos a otra para poder recuperar esa información que sea específica y pertinente para nuestro trabajo. Entonces vamos a ver cómo funciona esta base de datos y qué podemos encontrar. La clasificación básica que te ofrece esta base de datos de Derecho Internacional Humanitario son 3 columnas. En primer lugar, tenemos los tratados de Derecho Internacional Humanitario. Y estos tratados de Derecho Internacional Humanitario están recogidos en los Convenios de Ginebra de 1949, sus protocolos adicionales y comentarios, los tratados y estados parte, y los tratados y documentos históricos. Si pinchamos en cualquiera de estas 3 columnas, accederemos a una barra de búsqueda que nos permita buscar de manera específica un documento. Es decir, digamos que nos ofrece una subclasificación dentro de esta clasificación general y nosotros, si accedemos a cualquiera de esta subclasificación, por denominarla de alguna manera, tenemos un desplegable con todos los documentos que están incluidos en lo que denomina tratados y estados parte, y luego podemos realizar una búsqueda como si fuera como una base de datos que es, por el título del instrumento, el tema, víctimas de conflictos armados, métodos y medios de guerra, guerra aérea y naval, bienes culturales, represión penal, otros tratados relativos o el estado que o bien que lo genera o al que hace alusión, y el año de adopción. Esto pasa en cada una de estas 3 columnas. ¿Veis? Si yo pincho ahora en la tercera columna, que es tratados y documentos históricos, me despliega la información que contiene, que en este caso se repite, pero yo puedo realizar la búsqueda en esta barra de navegación o en esta barra de interrogación. Si voy a Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, me ofrece otras 3 clasificaciones. Por un lado, las normas que lo componen
que son 161 normas de derecho internacional humanitario consuetudinario que se identificaron en un estudio realizado por creo que fue por la Cambridge Press, viene aquí especificado, en el año 2005. Como veis, vienen aquí todas las normas. Por otro lado, viene lo que denomina la práctica en inglés, que es la práctica que está asociada a esas 161 normas de derecho internacional humanitario. Y, en último lugar, las fuentes relativas a el derecho internacional humanitario consuetudinario. En tercer lugar, tenemos como columna principal, digamos, como tercera clasificación principal, la implementación nacional del derecho internacional humanitario, que significa una forma de adaptar o de implementar estas normas o estos tratados internacionales al nivel nacional que pueda ser necesario. Accederíamos a legislación y jurisprudencia con las últimas incorporaciones o lo que denomina la práctica nacional, que no es otra cosa que manuales, legislación, jurisprudencia para la implementación de tratados de derecho internacional humanitario por Estado. Además de la barra de búsqueda, que cuando se accede a esta segunda columna, te permite realizar la búsqueda por Estado, el tipo de práctica, si es legislación, un estatuto, un código civil, código de procedimiento civil, código penal, y la fecha. Es decir, y luego te aparecen las últimas incorporaciones a la base de datos por Estado, por tipo de práctica y el título. Y la fecha de incorporación a la base de datos. Esto se refiere a la fecha de publicación o de ese documento, de ese tipo de práctica o de manual o de tratado o de la tipología documental que sea. Y en segundo lugar tenemos lo que denomina la práctica nacional, que son manuales, legislación y jurisprudencia para o sobre la implementación de tratados de derecho internacional humanitario en cada Estado. ¿Qué nos ofrece esto? Nos ofrece, por un lugar, las últimas incorporaciones a la propia base de datos, pero, por otro lugar, nos permite buscar qué Estado ha implementado qué tipo de práctica, qué tipo documental o tipo legal ha implementado. Vamos a hacer una prueba. Si yo pongo en Estado Albania, no pongo tipo de práctica, vamos a ver qué tipo de documento referente a derecho internacional humanitario ha implementado Albania y está recogido en esta base de datos. Le doy a validar y me dice que Albania tiene 32 documentos. ¿Qué me dice? Que tiene el Estado de Albania, o el país de Albania, tiene un tipo de práctica que se denomina Código Penal Militar dentro de legislación, que Albania tiene un tipo de práctica legislación y Código Penal. Si yo pulso aquí, tengo disponible el documento para su descarga de manera gratuita y aquí me viene el documento al que hace referencia la base de datos. Bien, ¿por qué es útil conocer este tipo de bases de datos? Y repito un poco lo que decía al principio como conclusión. Si yo estoy haciendo un proyecto de investigación o yo tengo que realizar un contexto que tenga que ver con el derecho internacional humanitario o derechos humanos, puedo buscar cualquier tratado o cualquier documento, cualquier jurisprudencia que haya, en este caso, seguramente lo pueda encontrar en Google, porque todos estos tratados, documentos y códigos, todos estos están publicados en múltiples fuentes, en múltiples bases de datos o en múltiples repositorios. Pero si yo, por ejemplo, necesito realizar un contexto o quiero saber de manera muy específica qué hay sobre eso, yo debo conocer como investigador la existencia de una base de datos específica en derecho internacional humanitario que está respaldado por Cruz Roja Internacional. Es decir, conocer las instituciones no solo como ciudadanos, sino como investigadores es fundamental para que sepamos qué generan esas instituciones. Como veis, esto que estamos viendo es un OSINT puro y duro, es inteligencia de fuentes abiertas, total y absoluto. No tiene ninguna red cerrada. Hemos accedido en el momento. Nos permite interrogarlo, nos permite descargarlo, pero no tiene ese sesgo de hacker que se le quiere dar a la OSINT. Esto es inteligencia de fuentes abiertas y esto es conocer dentro de las metodologías de investigación, esto es conocer las bases de datos que tenemos disponibles como investigadores, que es una de las funciones
fundamentales y uno de los entrenamientos fundamentales que debemos tener cuando realizamos investigaciones o participamos en proyectos de investigación. Conocer qué instituciones hay, tanto nacionales como internacionales en este caso, que generan y poder recurrir a estos documentos con este respaldo, en este caso institucional, que nos da un organismo como el que alberga esta base de datos. Así que hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, suscribíos al canal y compartid esta información. Nos vemos en el siguiente vídeo, buscadores.